tal? Bienvenidos a Polos Opuestos. Soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemí Sanín, quien atiende un compromiso internacional. El mundo entero ve con preocupación el nuevo y sangriento capítulo del conflicto entre Israel y Palestina. Son más de 600 muertos palestinos y 25 israelíes los que deja hasta ahora este nuevo enfrentamiento. Entre las víctimas hay muchos niños y es una de las principales preocupaciones. Las fuerzas de Israel dicen que su operación Margen Protector busca neutralizar a terroristas del grupo Hamas, que mantiene el control en la Franja de Gaza. Y ese grupo dice, por su parte, que lucha contra un enemigo que mantiene un bloqueo sobre su territorio. Pero no soy yo quien intente explicar lo que ocurre en esa zona del planeta. Para tratar de entender lo que está pasando en esa región, hoy invitamos a Manfred Grauthoff. Él es economista, especialista en seguridad nacional, en finanzas contra el terrorismo. Bienvenido a Polos Opuestos. Muchas gracias, Juan Diego. Y también a Alexander Montero, asesor de la Embajada Palestina en Colombia, politólogo y catedrático experto en temas de Oriente Medio. Bienvenido a Polos Opuestos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con estas dos miradas acerca de lo que está sucediendo en este momento en Oriente Medio. Quisiera empezar con usted, Manfred, preguntándole qué es lo que está pasando hoy desde su punto de vista en la Franja de Gaza. Siempre digo que arranquemos de este momento y retrocedámonos no tan al año 47, sino al año 93. Hubo un secuestro, estábamos en negociaciones de paz entre Palestina e Israel para crear el Estado palestino. O sea, la solución típica de los dos estados, que es lo que se debe llegar. Se secuestran 3 personas, 3 jóvenes estudiantes de Torah religiosos. El ejército barre la zona y finalmente los encuentra muertos. Posterior a eso hay un brote de violencia y asesinan a un palestino, a una persona palestina, y la queman. El gobierno de Israel dice que eso no, pues que no se puede hacer justicia por mano propia. La respuesta inmediata es desde Gaza, el secuestro sucedió en Hebrón y Samaria, y desde Gaza empiezan a disparar rockets, que siempre se han venido disparando, siempre, pero se intensifica de una manera brutal. Y eso casi que lleva a forzar la situación a que Israel reaccione. Tanto que el ministro de Exteriores de Egipto ha dicho que fue Gaza el que forzó la situación, fue el grupo Hamas quien forzó la situación. Pero eso es el punto actual. Sí, exacto. Y si seguimos en esto, pues podemos sacar un reporte de guerra y ahí no pasamos. Yo creo que hay que retroceder un poco, y no al año 47, porque no es ahí donde el problema, sino a la solución de paz por territorio del año 93, acuerdos de Oslo. Se sienta Yasser Arafat, se sienta el primer ministro de Israel y se da una autonomía palestina, se hace la posible solución. Y aquí empezó el problema serio, porque Al-Fatah nunca pudo controlar muchas cosas. Al-Fatah es la Autoridad Nacional Palestina, así se le dice en árabe. Y no puede controlar la situación. Al no poder controlar la situación, cada vez se fue debilitando más Al-Fatah y cada vez Hamas se fue fortaleciendo. Generalmente se dice Hamas es un grupo terrorista. Sí, pero hay que ver también otra mirada. Hamas es una organización que usa la dagua. La dagua es una palabra árabe que significa asistencia o caridad. No es caridad, es como asistencia social. Sí. Su inversión social es muy alta. La inversión social que hace Hamas, y eso le gana popularidad. 2005 gana las elecciones, 2007 expulsa al Fatah. Y el problema es que tiene unas posiciones muy radicales. Hamas tiene posiciones muy radicales en muchas cosas. Y su carta fundacional dice es destruir el Estado de Israel. Ese es el punto, digamos, central, que no se ha podido avanzar. El problema no es Al-Fatah, el problema es un grupo muy, muy extremo en su conformación. Sí, pero bueno, usted ya ha empezado a tocar el tema desde sus antecedentes históricos. Hay, por supuesto, todo un problema que data desde hace muchos años. Pero lo reciente, ¿realmente lo provocó Palestina? A mí me aterra en buena medida el simplismo a veces con el que se abordan las cosas y sobre todo de pronto hacer ver que Hamas es un grupo que amanece con el único fin de lanzar cohetes a Israel, porque sí, en consecuencia Israel tiene que defenderse permanentemente. No, es una posición de hecho bastante simple, bastante simplista. Sin ir un poco a la historia, aunque al final de mi argumento inicial voy a rematar con un par de menciones históricas, pero para definir la situación actual hay que pensar en las elecciones que no fueron 2005, fueron 2006, y unas elecciones de un sistema político parlamentario que tiene Palestina, a diferencia de cualquier otro país de la región, que gana Hamas. En ese momento Israel propicia, a través de un bloqueo muy fuerte, propicia la división que Manfred mencionaba. En consecuencia, punto número 1, la división no se da porque Hamas haga un golpe de Estado, sino porque Israel la propicia con un bloqueo muy fuerte.
Hamas queda con el control de Gaza. Al-Fatah, que no es la Autoridad Nacional Palestina, Manfred cometió de pronto una precisión involuntaria allí. Al-Fatah es otro partido político. Al-Fatah queda con el control de Cisjordania y con el poder de la forma de gobierno, que es efectivamente la que Manfred mencionaba, la Autoridad Nacional Palestina. Allí Israel tiene el argumento preciso, perfecto, para no negociar, que es el trasfondo fuerte de este primer argumento. Israel ha utilizado 25 años desde que empezaron las negociaciones, ha utilizado este periodo para eludir una negociación, para eludir su compromiso de paz y para profundizar la ocupación. ¿Cómo eludía en este contexto la paz? Israel decía, hay un gobierno separado, unos gobiernan en Cisjordania, otros gobiernan en Gaza, yo no tengo con quién negociar porque lo que acepte uno lo rechaza el otro. Ese argumento se le sacaba hace unos meses. Hamas como partido político y Al-Fatah como partido político hacen un acuerdo de unidad. Ahí Israel dice, no negocio porque ahora no voy a aceptar un gobierno que tenga Hamas incorporado. No le sirve ni lo uno ni lo otro. Allí empieza realmente la crisis actual. Claro. Para explicación de nuestros televidentes, ¿es en este momento Palestina un Estado? Palestina es un Estado. Usted puede revisar incluso algo anecdótico, puede ir a mirar las imágenes de las discusiones en Naciones Unidas, encuentra usted State of Palestine. Palestina, la condición estatal se le asignan varias cosas. En primer lugar, el reconocimiento de la comunidad internacional. 140 estados del sistema internacional reconocen a Palestina como Estado bajo las fronteras del 67. Esto es muy importante porque entonces el conflicto tiene una característica internacional. Es un conflicto de ocupación, no es un conflicto de disputa interna, no es un conflicto interno, no es un conflicto por territorios, no. Es un conflicto donde un Estado invade a otro, ocupa a otro. Y esto es clave porque más adelante durante desarrollará argumentos con esto. Las Naciones Unidas le reconocen como Estado observador no miembro. ¿Sí? Sigue formalmente siendo Estado. Y si miramos los componentes de Estado, tiene un territorio que está ocupado, pero tiene un territorio, tiene una identidad propia, que son los elementos que los israelíes se han esforzado por intentar desvirtuar, pero se puede recurrir a incluso elementos identitarios del siglo XVII, XVI. Palestina tiene una identidad propia, o sea, tiene una nación, tiene un gobierno transitorio porque los israelíes mataron a su primer ministro, Yitzhak Rabin, cuando se iba a formar la paz, cuando se iba a caminar formalmente hacia la paz. Tiene un gobierno que es la Autoridad Nacional Palestina. Tiene reconocimiento internacional por un número mayoritario de los países del sistema internacional. Y aquí hay un elemento crítico, que es el asunto del monopolio de las armas. ¿Y por qué digo que es crítico? Porque al existir una ocupación, en cualquier conflicto, en cualquier sistema, no le mencionemos Palestina e Israel, en cualquier escenario, cuando un Estado invade a otro, ocupa a otro, va a generar una resistencia, que es una reacción. Entonces, el trasfondo real del conflicto no es que Hamas se levante una mañana a atacar a Israel, es que existe una ocupación. Cuando la ocupación termine, la respuesta va a terminar. Claro, pero ¿es o no una ocupación, man? Es que ahí va el punto. En el año 1900, que es lo que está mencionando, y voy a decir que al final eso no es el problema. En el año 1917, Cisjordania, o sea, lo que es Hebrón y Samaria, y Gaza. Cisjordania estaba en ocupación de Jordania, y Gaza estaba en posesión de Egipto. Fue en una guerra de defensa, porque fue atacado, fue Israel, tuvo que defenderse, tomó Jordania, el valle de Hebrón y Samaria, y tomó Gaza. Y a partir de ese momento es que digamos, se lo quitó a los dos, se lo quitó a Egipto y se lo quitó a Jordania. Ese es el punto que arrancó. ¿Por qué se lo quitan? Porque es una guerra de defensa. O sea, lo van a atacar, se defiende y gana ese pedazo. ¿Ocupa un territorio gana. que no era suyo? Resolución 242 de las Naciones Unidas. ¿Qué dice? Dice, se deben sentar a negociar para que esto se dirima. Y eso terminó ahí. Eso no es cierto. Ese es el punto. No es cierto. Es más, puedo invitar a los televidentes que busquen el texto de la resolución 242 del 67. ¿Qué propone la resolución? Conmina a que Israel se retire, con claridad lo afirma, de los territorios ocupados. Ahí no está conminando a que negocien nada. En el derecho internacional que se retire de los se llama territorios en disputa. No, señor. Internacionalmente se llama, los jueces internacionales lo han llamado territorios en disputa. No, eso no es cierto. Es más, hay un antecedente, Manfred. Mire, hace poco se completaron. Es que son los jueces internacionales, no soy yo. No soy yo, son los jueces internacionales. Son jueces internacionales. Escuchemos a Alexander el punto de vista. Hace 10 años, usted quiere un argumento de jueces internacionales, no me lo va a explicar. Hace 10 años, una opinión que acepto es consultiva en cuanto al muro. ¿Sí? Es consultiva en cuanto al muro. Fue muy clara la Corte Internacional de Justicia en aclarar que se tratan de territorios ocupados. Usted cuando dice territorios en disputa, además de utilizar los argumentos de la embajada, los argumentos demagógicos de Israel, que se pueden encontrar fácilmente, además de eso, está desconociendo
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, está desconociendo resoluciones como la 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son de obligatorio cumplimiento, está desconociendo la misma 242, que usted revisa el texto, ahí no dice territorio en disputa, dice territorios ocupados, está desconociendo las convenciones de Ginebra, está desconociendo un elemento fundamental. ¿Quién ocupa quién? Pongo un ejemplo muy simple. Colombia, algunos de sus vecinos la invade. La mitad del territorio colombiano... Suponiendo que Colombia es Palestina. Suponiendo que Colombia es Palestina. Algunos vecinos la invade y la mitad del territorio colombiano queda anexado por la fuerza, de plano, hacia el país vecino. La otra mitad, que no anexó por la fuerza, este país vecino lleva fuerzas militares de ese país, hace presencia en lo que quedó de Colombia, controla la vida de los colombianos, controla la movilidad de los colombianos y trae nacionales de ese país a que habiten en ese pedazo que quedó de Colombia y además lo parte en dos, uno en La Guajira y otro en Putumayo. Esa es Cisjordania y esa es Gaza. Es un conflicto de ocupación y ese es el núcleo. ¿Eso es lo que está pasando? Es que el punto, ahí no, es que no es el punto. El punto no es la frontera del 67, ese no es el punto. ¿Cuál es el punto entonces? El punto realmente es, se está negociando. Negociaciones que han habido. 37, 93, 96, Sí, pero ¿qué es lo que se 2005, negocia? 2008. negocia? Siempre se negocia. Es la solución de los dos estados. Es la solución que se busca. ¿La disolución? No, solución de los dos estados. ¿Y por qué pasa la solución? Espere, la solución de los dos estados ya voy. Pasa por 2 puntos. Es el valle de Hebrón y Samaria, que es lo que está mencionando, que es la Cisjordania y la parte de Gaza. Que la solución, digamos, salomónica, ¿cuál sería? Muy bien, esto es de ustedes, este es el Estado, y ustedes reconocen al Estado de Israel como un Estado judío, y ese es el punto serio. Ojo aquí el punto de la palabra Estado judío. Y reconoce un Estado judío, se le construye una carretera entre un TGV, una carretera, un metro, lo que quiera, entre Gaza y Cisjordania, y se abre la negociación. Ese es el punto. El punto realmente no es ese. El punto, ¿sabe dónde pasa? El punto está en los refugiados. Ese es el gran punto central. Porque inicialmente cuando se creó el Estado de Israel en el año 48, habían... Pero si hay refugiados fue porque lo sacaron de su territorio. Es que ahí va. Iban a atacar a Israel y los países árabes dijeron, sálganse de ahí. Sálganse de ahí. Manfred, por Dios. 500.000 árabes se fueron. 160.000 se fueron quedaron. por voluntad propia, entonces Salieron salieron de porque sus iban a casas atacar. por voluntad Iban propia. a atacar a Israel. Y dijo, vamos a atacar a Israel. Vamos a atacar a Israel. 7 naciones árabes al tiempo. Vamos a acabar con el Estado judío. ¿Cuáles 7? No nos vamos a aguantar esto. ¿Cuáles 7? Íbamos a pasar eso. ¿Cuáles 7? Precisemos. Líbano. Usted está cometiendo imprecisiones y está mintiendo. Precisemos. Egipto, Sí, uno. sí. ¿Cuál? Siria, Jordania, Siria, Irak. No existían. No Todos habían los hecho la países. independencia todavía, Manfred. Esos países No existían, no son 7. iban a atacar. Iban a atacar y no iban a atacar nadie. Entonces, iba a atacar. Se salen 500.000. Quedaron 160.000 en territorio. Hoy, 160.000, hoy en Israel son 1.250.000 árabes que hay en Israel. Es el 20% de la población de Israel. Ahora vas a son decir árabes. Y que los tienen derechos 500.000 iguales. los 500.000 que hay afuera son 4.758.000 personas. Están en Jordania, Líbano y Gaza. O sea, están en esos sitios. Es donde están. Y Siria. Ahora, No. que tienen derechos, sí que tienen derechos. Tanto que hay árabes dentro del mismo ejército de Israel y tanto que hay árabes dentro de la Knesset, que es el parlamento israelí. ¿Cuáles son las imprecisiones? Eso no es cierto, ¿Cuáles eso no es son? cierto. Mire, estos argumentos son los argumentos, por ejemplo, que dicen que los palestinos salen corriendo a ponerse bajo las bombas, que Israel no está haciendo crímenes de guerra, sino que los mismos palestinos se suicidan y salen los niños a esperar que les caigan las bombas encima y no es Israel que comete crímenes de guerra. Eso no es cierto, Manfred. O sea, usted está diciendo que los palestinos se fueron de Palestina por su propia voluntad y que 7 estados imaginarios del mundo árabe están atacando a Israel, en el que Israel se tuvo que defender. Eso no es cierto. Mire, eso se llama la Nakba. ¿Ya? En la historiografía palestina o árabe, Nakba quiere decir catástrofe. 1947, en noviembre del 47, las Naciones Unidas, sin tener esta atribución legal, crea sobre territorio palestino, crea 2 estados, un estado árabe para Palestina y un estado israelí, no estado judío, un estado israelí. Ahorita quiero volver sobre eso. Israel no acepta esta distribución, ya entre otras cosas era caprichosa, ahora 56% de la tierra para un porcentaje poblacional del 10%. Del mandato británico, el 100% del mandato británico era la decisión Balfour en 1917. No, Manfred, y decía mire. que era para el Estado judío. 80% Tampoco hoy es es Jordania. cierto, Manfred. 80% es Jordania. Mire. 10% tampoco de es ese cierto. 20% era Tampoco 10 es para un Estado árabe y 10 para un Estado judío. Invito a los televidentes es que es muy fácil desvirtuar los argumentos suyos. Invito a los televidentes que busquen algo que
que se llama la Declaración Balfour. La Declaración Balfour es el documento que Manfred está intentando mencionar. Esa Declaración Balfour es el compromiso de la corona británica por crear un Estado para los judíos europeos, escúchese bien, los judíos europeos en Palestina. Ahora bien, nunca la Declaración Balfour está diciendo lo que menciona Manfred. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mire, Israel empieza un proceso de desalojo de los palestinos desde el 47 y formalmente desde el 48. Pero hay resoluciones de Naciones Unidas. Vamos a profundizar en muchos de los antecedentes y por supuesto vamos... Espera un segundo porque es que realmente es un daño que le está haciendo la opinión pública a Manfred con estos argumentos. Precisémoslo porque tenemos que hacer un corte a comerciales, precisémoslo y si quiere lo ahondamos hay después. Hay resoluciones de Naciones Unidas que con claridad lo llaman refugiados palestinos expulsados por Israel. El mandato de la UNRWA, que es el equivalente al ACNUR para los refugiados palestinos, dice los refugiados palestinos desplazados por Israel. Israel comete la siguiente situación, por ejemplo, presenta ruinas de ciudades bíblicas que ellos destruyeron en el 48 como ciudades, son las ciudades palestinas y las presenta como ciudades bíblicas. ¿Ya? Entonces, estos argumentos son los que confunden a la opinión pública y la hacen ver que es un conflicto milenario, que es un conflicto religioso y que es un conflicto de difícil comprensión. Si hay un desastre, es la UNRWA. La UNRWA es un desastre. Dos puntos de vista, por supuesto, estamos en polos opuestos, mirando ustedes dos miradas de lo que está sucediendo en ese momento en el conflicto en el Oriente Medio, conflicto y enfrentamiento entre Israel y Palestina, que deja ya más de 500 muertos y centenares de heridos. Pero vamos a hacer una corta pausa y ya volvemos. Seguimos en polos opuestos, analizando y tratando de entender con dos expertos y dos miradas diferentes lo que está sucediendo en este momento en Oriente Medio, el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Esto se desató desde hace un par de semanas, luego de que aparecieran muertos unos adolescentes israelíes, a quienes el Estado de Israel señaló directamente al grupo Hamas de haber cometido estos crímenes y se viene la ola de conflicto, de violencia, ¿o no, Alexander? Mira, para pronto cerrar la primera parte del programa, o sea, realizar un debate en estos términos es bastante complejo porque Manfred ha desconocido elementos que son claros y son claves. En primer lugar, desconoce que hay una ocupación. Insisto, invito a cualquier televidente que busque la resolución de Naciones Unidas, ahí se va a encontrar que la comunidad internacional lo que tiene es un consenso de que hay una ocupación. Manfred desconoce que hay una ocupación. Manfred desconoce que hubo un desplazamiento de palestinos en el 48 por parte de Israel. O sea, Manfred desconoce la ocupación del 48. Manfred desconoce lo que ocurre en la guerra del 67. Manfred desconoce la agenda de negociación. La agenda de negociación tiene unos puntos específicos y el elemento central es la ocupación. Entonces, hacer un debate en estos términos realmente es muy complejo porque Manfred o está volviendo muy simple, está simplificando el asunto, bien sea a propósito, bien sea de pronto sin ninguna intención, pero realmente lo está dificultando. ¿Sí es así? No estoy simplificando nada. Simplemente me remito a lo que es internacionalmente lo que ha sucedido. Eso está en disputa en este momento y las cosas, lo que está sucediendo. O sea, usted lo que está planteando es que no hay una ocupación. Está yendo en contra de Naciones Unidas, Manfred. ¿Es un problema religioso? Está yendo en contra de toda la legislación internacional, Manfred. Dejamos que hable ahora Manfred para que plantee su punto de vista. O sea, mire, el problema y realmente, y es lo que vuelvo a decir, la construcción y la solución, y es lo que queremos llegar, es la solución de dos estados. Esa es, digamos, la solución. Y todo esto que es lo que queremos presentar es por qué se responde y por qué esta respuesta actual. Y sí, pero Manfred, si no hay ocupación, ¿por qué entonces los dos estados? ¿Por qué esta respuesta actual? Pues que es un proceso de negociación, disputa es disputa. Una cosa se ocupa, otra cosa está en disputa. El problema, está yendo en contra de toda la ley internacional, Manfred, lo lamento. El problema es lo que ha hecho Hamas. Hamas es el problema, es el que se petaquea, el que acaba las negociaciones, siempre es Hamas, porque Hamas no le interesa, porque Hamas está financiado por Irán, tampoco es cierto, por Arabia Saudita y por Qatar, por intereses geoestratégicos. Es decir, desde su punto de vista, Hamas, a quien se le atribuyen justamente el asesinato de estos tres jóvenes y es lo que genera esta nueva cadena de violencia, ¿es un grupo terrorista? ¿Está catalogado como grupo terrorista? ¿Es un grupo terrorista? Está catalogado como grupo terrorista. Está catalogado por Europa y Estados Unidos como grupo terrorista. Sin embargo, aquí quiero volver otra vez sobre el asunto. Manfred plantea que Hamas son unos descerebrados que no tienen nada que hacer y por aburrimiento lanzan cohetes a Israel. Son actos racionales. Vamos a la crisis actual. En el momento en el cual hay un gobierno de unidad, ¿sí? Nuevamente digo, Israel retoma su argumento para no negociar. Antes decía no negocio porque están separados, ahora dice no negocio porque están unidos. Ni Europa ni Estados Unidos le caminaron en esa propuesta. Necesitaba un argumento para desestabilizar
la situación. Ese argumento fueron los 3 israelíes que, entre otras cosas, el primer ministro israelí Netanyahu todavía no ha presentado la primer prueba tangible que diga fueron Hamas. Sin embargo, apenas se da la desaparición de los secuestrados, Israel, ocupando Cisjordania, hace una serie de secuestros, secuestra a 600 palestinos, destruye una serie de viviendas en Hebrón detrás de estos aparentes secuestradores. En ese momento, cuando empieza a hostigar, a profundizar más este nivel de ocupación, Hamas responde. O sea, yo quiero dejar claro que el elemento central es una ocupación. Esa ocupación... ¿Y por qué no responde Cisjordania y sí Gaza? Ah, ¿Por qué la respuesta? ¿Por qué? ¿Quiere que el genocidio vaya también a Cisjordania? No, yo estoy preguntando por qué no responde la gente que está ocupada, por qué no responde. Y por qué tiene mejor calidad de vida la gente que vive en Cisjordania que vive en Gaza. Es muy simple, porque Israel tiene un bloqueo. Porque quiero recordar. No es cierto, permítame, porque tampoco, o sea, no podemos llegar a ese nivel de manipulación de la opinión pública. Mire, el PIB termino mi argumento. Israel, después de las elecciones del 2006, cuando genera la división entre Fatah y Hamas, pone un bloqueo muy fuerte hace un golpe de Estado en Gaza. No es un golpe de Estado. No. Israel separa a través de un bloqueo Hamas de Gaza. No mienta, Manfred, no mienta. No cuelgan personas, no fusilan, Hamas no hace nada malo. En ese bloqueo, ahora falta que niegue que hay un bloqueo. La comunidad internacional, la Nación Unida, hace poco incluso Ban Ki-moon salió diciendo, dígale a Ban Ki-moon mentiroso entonces. Ban Ki-moon, la Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, organizaciones internacionales tienen claro que en Gaza hay un bloqueo donde el 80% de la población de Gaza vive bajo la línea de pobreza por culpa del bloqueo que le tiene Israel. No es cierto. El 90%... no es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto? En 1987 el PIB per cápita... Entonces Gaza es un paraíso. Datos del Buró Estadístico Palestino. ¿Cuáles son? El PIB per cápita del año 87, cuando no estaba Hamas, era similar al de Israel. Similar. 20 años después, es una de las naciones. Primero, es donde más concentración de seres humanos hay sobre la Tierra. 2 millones y medio. Manfred. 2 millones y medio. Bueno, es que la franja de Gaza es muy pequeño. Pero el crecimiento, la explosión demográfica es horriblemente fuerte. Manfred, le quiero preguntar. ¿La escasez es producto de Israel? Dejemos oír a Manfred ahora. Ya le contesto. Espere, yo voy por partes. Segundo, Hamas, ¿qué hizo? Hamas colocó. Lo más grave de Hamas fue lo que colocó adentro de Gaza. Primero sacó a Fatah, la sacó volando de ahí, porque tienen un problema interno terrible. No es cierto. Segundo, cogieron y montaron esto es lo más grave de todo, un pensum académico. El pensum académico en Gaza es espantoso. Es enseñamiento de armas cortas, armas largas, infiltración terrestre. Son niños entre 0 y 6 años. No, yo acabo el debate. Está diciendo unas mentiras que ya son abusivas, Manfred. Eso no es cierto. No, pero sí, eso no es cierto y no direccione con mentiras a la opinión pública, Manfred. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto? O sea, lo invito a que se siente y nos diga por qué no es cierto. Mire, de verdad estoy por terminar el debate porque más allá de una... Yo inicialmente estaba pensando que Manfred estaba cometiendo imprecisiones involuntarias. Aquí hay dos cosas. O Manfred es un ignorante en relaciones internacionales y está mintiendo descaradamente a la opinión pública, o sencillamente quiere confundirla. Manfred, mire a la cámara y niegue que hay crímenes de guerra ahorita en Gaza. Mire la cámara y niegue que hay una ocupación. No hay una ocupación. Hagamos el debate. No, pero... Alexander, vamos a hacer definitivamente un corte a comerciales. Son 2 puntos de vista que hay alrededor del tema de Oriente Medio. Por supuesto, un conflicto que todavía también reclama la atención del mundo, de las organizaciones multilaterales, precisamente para tratar de buscar una solución a este conflicto. 2 posiciones, si no se ponen de acuerdo en Oriente Medio, pues tampoco se ponen de acuerdo las personas que hemos invitado aquí a debatir acerca de este tema. Pero hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos a polos opuestos y llegamos así a la recta final de este programa que hoy, por supuesto, ha estado bastante candente alrededor de la discusión que hay en el enfrentamiento entre Israel y Palestina, un enfrentamiento que hasta el momento parece no tener fin. Todavía reclaman muchos la presencia y la intervención de las organizaciones internacionales, en cabeza, por supuesto, de la ONU. ¿Usted cree que hace falta que intervenga la ONU más fuerza por parte de los organismos multilaterales para tratar de pacificar la situación? Pues depende. Si le pregunto, por ejemplo, a Manfred va a decir que no, porque en Gaza no está pasando nada, en Gaza no hay genocidio, en Gaza no hay crímenes de guerra, en Palestina no hay ocupación, allá se vive es un paraíso. Entonces si le pregunta a Manfred, pues no.
Obviamente no. Pero estoy preguntando a Ahora, Alexander Montero. Como Alexander Montero, como académico responsable con las personas que nos están oyendo, no solamente le digo a usted que la comunidad internacional está dejando pasar un genocidio en Gaza, una serie de crímenes de guerra. Usted no puede atacar población civil, usted no puede atacar bienes civiles, usted no puede atacar bienes religiosos, usted no puede atacar niños, usted no puede generar incluso generar la desproporción. Hay un principio básico del derecho internacional de los conflictos armados que se llama proporcionalidad. Usted no puede atacar de una manera tan desproporcionada. Entonces invito a los televidentes que esto es de muy fácil seguimiento. Israel está cometiendo crímenes de guerra de inicio a fin. Usted coja el Estatuto de Roma y mire cuáles son los que están tipificados de crímenes de guerra, y le hago la sola invitación a los televidentes. Miren imágenes de lo que está pasando en Gaza. Ahora, como punto final al debate, lamento si mi paciencia fue corta. Sin embargo, yo insisto que uno debe tener una responsabilidad social con las personas que están viendo justamente el programa, y estas personas que no conocen el conflicto palestino-israelí, así como no conocen muchos otros conflictos, y se encuentran con un generador de opinión que lo que busca es distorsionar la realidad de la manera tan profunda como lo está haciendo Manfred Grauthoff, ahí a mí me genera un conflicto, además solamente un conflicto de responsabilidad con los televidentes. O sea, ha mentido de inicio a fin y ha mentido con elementos tan simples que va en contravía del derecho internacional. Hay 89 resoluciones del Consejo de Alexander, Seguridad. es, digamos claramente, y uno la puede deducir, es a favor. No es a Palestina. favor, no es a favor. Lo de que ha planteado Palestina. Manfred es un punto de vista Yo quiero que defiende los intereses también que pueden ser justificables o no de Israel. Pero déjeme terminar con una cosa que eso es importante. No es a favor de Palestina. Una persona que vea las imágenes de lo que está ocurriendo en Gaza, si que sea a favor de Palestina o en contra de Israel, va a tomar una posición. O sea, yo lo que estoy insistiendo es una neutralidad y a llamar las cosas por su nombre y no a maquillarlas con un sentido o político o de manipulación a la opinión pública. Pero para redondear. Bueno, a ver, son varios puntos. Mire, la solución de este problema es la mesa de negociación. Ese es el punto. El punto es ese, o sea, no es que se quiera ni manipular, ni que... No, es que el punto es ese. 2, Hamas ha tirado 14.000 cohetes en 10 años. 14.000 cohetes. Una tras otra, uno tras otro. Esto la gente en Israel vive bajo la sombra del terror, porque es que dentro de la sociedad israelí están agotados de este conflicto. Agotados. Porque hay conflicto. Es que no es conocido que no hay un conflicto. Es que por supuesto que hay. ¿Por qué hay? Por supuesto que hay un conflicto. Porque nunca se aceptó la solución de los estados. Porque hay ocupación. Nunca. Porque nunca. Terminemos el argumento de la solución. La solución es volver a la mesa de negociación y retomar lo que estaba sucediendo en más o menos abril, marzo. ¿Qué era? Que era abrir la solución de los dos estados, el reconocimiento de un estado judío, y eso es un debate inmenso de por qué debe ser un estado judío, por qué no es un estado judío, pero esa es la negociación, y la negociación, obviamente, si es dura aquí, imagínense cómo será sentado con negociadores de lado y lado. Por eso, o sea, pero, a ver, entonces, ¿cuál es la solución? La solución requiere de eso, requiere volver a la mesa de negociación, requiere volver a plantear los puntos, requiere que una organización que en su carta fundacional es esta, dice, el movimiento de resistencia islámica es singular, es un movimiento palestino cuya finalidad es Alá y su forma de vida del Islam. Perfecto. Y dice, Israel, esto es el preámbulo de ellos, dice, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que lo destruyó a otros en el pasado. Esto sale de la biblioteca de Cornell, Claro. de la Universidad de Cornell. Es decir, mientras Hamas esté ahí, es imposible porque no quieren. ¿Por qué? Porque Hamas está financiado desde el exterior para fregar Hamas apareció a hace Israel. 20 años, la ocupación lleva 67, puede ser, Manfred. Y en el Israel ha atacado a Palestina con Hamas o sin en 1964, cuando apareció la OLP. Desde su punto de vista, Alexander, ¿cuál puede ser la solución a este problema? Es muy simple, mire, el origen del conflicto, así Manfred ha querido disimularlo y negarlo, es una ocupación, así Manfred incluso le diga mentirosa a las Naciones Unidas, es una ocupación. Cuando la ocupación termine y hayan dos estados, cuando la ocupación termine, allí va a haber paz. Hay 89 resoluciones del Consejo de Seguridad que son de obligatorio cumplimiento que Israel viola. La solución es muy simple, que Israel cumpla la ley internacional. Es fácil, se lo voy a colocar en ese sentido. Si Israel deja de disparar, digamos que no se armara, que no estuviera armado, Israel deja de existir. Así es simple. Tampoco. Deja de existir. ¿Por qué? Porque los van a botar al mar. Mire, Si Hamas para y Palestina para de disparar, la paz va a llegar. Ese es el punto. Tampoco. Mire, Porque Israel lo quiere destruir. ¿Crímenes de guerra si mata niños? Claro que, a ver, sí, obviamente, ¿Ha cometido o no ha cometido? obviamente que hay daños colaterales. ¿No hay crímenes de guerra o no? No lo sé.
Yo no lo sé. Los niños muertos no son crímenes de guerra, Manfred. Ese es el descaro suyo. ¿Por qué? Porque por un momento. Van más de 100 niños muertos. Porque los colocan, Niéguelo, a ver, porque se colocan lanzaderas de misiles, se colocan dentro de escuelas, dentro Ahora de son mezquitas. escudos humanos. Se los colocan ahí. Y al colocarlos ahí, se vuelven blancos. Los palestinos se vuelven entonces salen blancos. como Y eso es una locos violación al DIH. No. Es decir, ¿quién viola el DIH? O sea, ¿se justifica la incursión Horroroso, terrestre de horroroso. Israel en suelo Se palestino? justifica buscando túneles y buscando la estructura terrorista de Hamas. Pero no Sí. matando niños ni Horroroso. civiles. Obviamente que no se quiere. Es que nunca se ha querido matar civiles, jamás. Nunca. Llevan 1.500 niños muertos entre el 2000 y el 2014. Nunca han querido. Nunca se ha querido. Nunca se ha Ese- querido. ¿Y por qué si hay crímenes de guerra? No. Alexander, ¿por qué si hay crímenes? Este es el nivel que hace horroroso este debate. O sea, es una manipulación ya sin nombre. Pero ¿por qué si hay crímenes de guerra, según usted, y bueno, muchos que ven lo que está ocurriendo, no actúa la comunidad internacional? Justamente, es la pregunta. Cualquier Estado del sistema internacional que viole una sola resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya tuviera una serie de presiones. Israel viola 89, por Dios, estamos hablando de 89 resoluciones del Consejo de Seguridad. Si vamos a hablar de crímenes de guerra, permítame. Ahora, Si no, vamos a- Manfred, si vamos a hablar de crímenes de guerra, Manfred, porque los árabes, Manfred, los dictadores no árabes estamos hablando- han matado estamos hablando del 300.000 personas en 2 conflicto años. palestino-israelí. No 300.000 estamos hablando de y Siria, no ha pasado Manfred, nada. no estamos hablando de Irak. Es que lo han hecho. Estamos hablando... Es que cuando Israel se defiende es malo y cuando lo hace Siria es muy O sea, bueno. si usted niega la ocupación y además niega que Israel Matar comete- 1.200 personas en las calles No, del Manfred. Cairo es muy bueno. Entonces, pero en si Gaza- Israel se defiende es muy malo. Entonces en Gaza no hay crisis. No, yo estoy- Entonces no hay crímenes ¿Cómo que de no hay guerra. crisis? Claro Entonces que hay Israel crisis. no está matando Claro que niños. hay crisis. Usted acabó Pero no de decir deberían, que- no deberían marginar No, de todo este Manfred. conflicto a la población Y se civil. intenta Manfred. marginar al Se máximo intenta. posible. Porque el Se conflicto, hace lo digamos, Los máximo. niños que mataron en las playas hace un momento eran escudos humanos, los niños que la Eso opinión se está pública lo investigando, puede ver. eso se está investigando. Se está investigando. Cuando Israel queda al descubierto y se está investigando, fue un error militar. Israel lleva entonces 600 errores está investigando. militares. Esto es una guerra, Manfred, es un por Dios conflicto. santísimo. Claro, O sea, muy bien. no es un nivel de Ustedes han debate, visto aquí no es un nivel de esta debate. oportunidad en polos opuestos, dos puntos de vista, por supuesto, muy opuestos, contrarios en torno a lo que está sucediendo en Oriente Medio, el conflicto entre Israel y Palestina, que deja ya centenares de víctimas fatales y también heridos, además una gran cantidad, más de 20.000 también desplazados. Pero por supuesto llegamos al final del programa. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto esperemos que un día, ojalá cercano, podamos hablar de la paz y la convivencia en Oriente Medio. A ustedes los invito para que nos sigan en Twitter a través de nuestra cuenta @poloscaracol. Polos Opuestos estará de nuevo con ustedes la próxima semana aquí en Caracol Internacional. Hasta la próxima.